Mi compañera de trabajo, movida por los celos, me acusó falsamente. Aunque demostré mi inocencia, ella consiguió un ascenso. Yo quedé marcado, pero el karma hizo justicia. Durante años me esforcé por construir una carrera sólida dentro del ejército de los Estados Unidos. Cumplía con cada objetivo, trabajaba más horas de las que debía y me gané el respeto de mis superiores. Todo marchaba bien, hasta que una compañera movida por los celos decidió destruirlo todo. Fabricó una acusación en mi contra, una mentira tan grave que no solo puso en riesgo mi futuro profesional, sino también mi libertad. Recuerdo con exactitud el momento en que me informaron de la acusación. Estaba en el comedor de la base, el sonido metálico de los cubiertos y las conversaciones seguía como si nada, ajeno al golpe que estaba por recibir. La persona que se acercó evitaba mirarme a los ojos. Sostenía una carpeta contra el pecho, tensa, como si le pesara. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron tan frías y medidas que dolieron más que si me hubiera gritado. Hay una denuncia en tu contra por agresión. Esa frase se quedó suspendida en el aire, como un disparo silencioso. Por un segundo, no entendí. Mi mente intentaba procesarlo, pero no tenía sentido. Me entregó la carpeta con el informe, y verla ahí, con mi nombre impreso junto a esas palabras, lo hizo aún más irreal. Intenté respirar, pero el aire no entraba. Todo se volvió lento, distante, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Después de hablar con consejeros y con mi abogado defensor, intenté tranquilizarme. Pensé que, si las autoridades hacían bien su trabajo, descubrirían pronto que ella mentía para desviar la atención de sus propias faltas, y podría seguir con mi vida. Desafortunadamente, la realidad fue muy diferente. Para quienes no están familiarizados con el sistema de justicia militar, cuando un miembro es acusado de mala conducta, la agencia correspondiente investiga el caso. Su función no es determinar la inocencia o la culpabilidad, sino recopilar hechos. Los resultados se entregan a la oficina del JAG, el cuerpo jurídico militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que decide si se presentarán cargos. En el mundo civil, esto equivaldría a que alguien denuncie un crimen a la policía y se inicie una investigación. A menos que haya pruebas contundentes, el acusado sigue con su vida mientras la policía investiga. Pero en el ejército no funciona así. Fui puesto en una retención administrativa. ¿Qué significa eso? Que mi carrera quedó en pausa absoluta hasta que la investigación terminara. Cada mañana llegaba a la base sabiendo que haría lo mismo que el día anterior, sin posibilidad de avanzar, aprender algo nuevo o demostrar mi capacidad. Era como existir solo para llenar un espacio. Veía a mis compañeros asistir a cursos, entrenamientos, maniobras, todo lo que antes formaba parte natural de mi crecimiento profesional. Mientras tanto, yo permanecía en la misma oficina, realizando tareas menores que cualquier recluta novato podía hacer. No era solo estar detenido, era vivir con el recordatorio constante de que mi vida seguía congelada mientras la de los demás continuaba sin mirar atrás. Se suponía que debía ascender hace 6 meses, pero aún no ha ocurrido. Explicarle eso a mis amigos y a mi familia fue un verdadero tormento. La retención administrativa también significa nada de asignación temporal de deberes, ningún curso de entrenamiento formal, y ninguna oportunidad de avanzar o fortalecer mis habilidades. Esta pesadilla me ha costado al menos $115,000 en salario. Decir que mi estado mental se derrumbó es quedarse corto. He sufrido depresión paralizante, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, fluctuaciones extremas de peso y un sinfín de síntomas más. Hubo noches en las que simplemente me sentaba en el borde de la cama, mirando al suelo, incapaz de moverme. No era tristeza, era una pesadez insoportable, como si mi cuerpo se negara a responder. La comida no tenía sabor. Dormir era casi imposible, cerraba los ojos, pero la mente seguía corriendo, buscando una salida que no existía. Recuerdo una mañana en particular, traté de ponerme las botas para ir a trabajar y tardé más de 10 minutos en atar los cordones. No porque fuera difícil, sino porque no tenía fuerzas para enfrentar otro día igual. Mi terapeuta elaboró una lista con observaciones profesionales sobre todo lo que he pasado y lo que necesitaré para sanar. Sé que el camino será largo. Pero algún día, recuperaré todo lo que me arrebataron. He pasado por el infierno. La investigación lleva más de 8 meses y mi vida ha estado en pausa durante todo ese tiempo. Nadie parece preocuparse en lo más mínimo. Durante este proceso he escuchado cosas que me resultan imposibles de aceptar. La mujer que me acusó no enfrentará ninguna consecuencia por haber mentido. Puedo demostrar, con pruebas claras, que mintió varias veces en su declaración inicial, y aún así, lo único que hicieron fue trasladarla a una nueva base de su elección para protegerla. Ni siquiera trabajábamos en la misma instalación, ni compartíamos el mismo campo profesional. No existía ninguna posibilidad de que cruzáramos caminos antes de esta acusación. Ella estaba a punto de ser dada de baja, pero ahora todo ha cambiado.
Nadie recuerda sus faltas ni su historial, ahora solo importa la versión de que un hombre malvado la agredió y que necesita protección. Bajo su nuevo mando, le dieron borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiera hecho nada. Su nuevo comandante decidió no presentar cargos en su contra, a pesar de que su unidad anterior había solicitado que se investigara. Y para colmo, consiguió lo que quería, fue ascendida, el mismo ascenso que a mí me negaron. Mi acusadora ha cometido múltiples delitos bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, por los cuales podría presentarse una denuncia en su contra. Pero me han dicho que no lo haga, porque cualquier acción que emprenda se interpretará como represalia, sin importar cuánta evidencia tenga o cuán cierta sea mi versión. Nadie será responsabilizado por cómo he sido tratado, ni por el daño psicológico, profesional y económico que esto me ha causado. Ya he perdido mucho dinero en salario, y cada día representa una pérdida más. He sufrido enormemente, y lo más absurdo es que ni siquiera he sido formalmente acusado de un crimen. Lo único que me queda es intentar demandarla en un tribunal civil por difamación. Pero incluso eso me costaría una fortuna, aun si gano el caso. Mi abogado me explicó que terminaría gastando miles de dólares solo para hacer valer un principio. Altos mandos me han dicho que, cuando todo esto termine, debería agradecer que haya terminado y seguir adelante con mi vida. Que acepte el daño y lo deje atrás. Aparentemente, alguien puede mentir, destruirte por completo, y se espera que sonrías y agradezcas no estar en prisión por un crimen que no cometiste. Aguanté 6 meses antes de reconocer que mi salud mental estaba deteriorándose. Finalmente pedí ayuda y comencé terapia. Llegué a tener pensamientos oscuros, pero tuve la lucidez de buscar apoyo antes de caer más hondo. Sin embargo, mi comandante me dijo que la justicia militar y las fuerzas del orden veían eso como un intento de ganar simpatía o como una señal de culpa. Literalmente se lo dijeron así, que mi búsqueda de ayuda era sospechosa. Resulta irónico que el ejército de los Estados Unidos piense de esa manera. Algunos de mis amigos fueron entrevistados por las autoridades. A todos les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad antes de irse, así que no podían contarme nada. Pero no necesitaban hablar para que yo lo entendiera. Podía verlo en sus rostros cuando regresaban, unos evitaban mi mirada, otros parecían querer decirme algo, pero no podían. Me cruzaba con ellos en los pasillos y había un silencio pesado, una sensación de distancia invisible. Estar rodeado de personas y, al mismo tiempo, sentirme completamente solo. Sin embargo, 2 de ellos se pusieron en contacto con mi abogado defensor para ofrecerse a testificar en mi favor si esto llega a corte marcial. No solo porque conocen la verdad, sino porque quedaron indignados con la conducta de las fuerzas del orden. No pudieron dar detalles, pero le dijeron a mi abogado que la investigación estaba claramente sesgada en mi contra, de una forma que no podían ignorar. Uno de mis amigos me contó que el entrevistador pronunció mi nombre con un tono de desprecio. Las preguntas que les hacían no eran abiertas ni buscaban conocer su versión de los hechos, eran tendenciosas, formuladas para obtener cualquier respuesta que pudiera incriminarme. Uno incluso me dijo que, cuando intentó explicar lo que realmente sabía, información que me favorecía, los investigadores lo interrumpieron y lo acusaron de mentir por mí. No buscaban la verdad. Solo querían una historia que encajara con su narrativa. Mi primer sargento me confesó que los investigadores se enfurecieron con él por haberme asesorado sobre mis derechos y advertirme que no hablara sin mi abogado presente. Llegaron a insultarlo durante su propia entrevista solo porque me dijo que tenía derecho a guardar silencio. Para que se entienda lo distorsionado que fue todo, una de las personas que pidió testificar a mi favor fue una exnovia. Antes de todo esto, me odiaba. No nos hablábamos desde hacía años. Y aún así, fue incapaz de quedarse callada mientras veía cómo destruían mi vida. Puede que aún no me soporte, pero tuvo la decencia de reconocer que lo que me estaban haciendo no era justo. Perdón por desahogarme de esta forma, Reddit, pero no tengo a nadie con quien hablar de esto. Cualquier cosa que diga puede volverse en mi contra, sin importar el contexto. Cada vez que intento pedir ayuda, me dicen que no se ve bien. Lo peor es la sensación de impotencia, la rabia contenida por la injusticia de todo. Ni siquiera he sido acusado formalmente de un crimen y aún así me siento como si estuviera cumpliendo una condena. Estoy aterrado. Solo quiero que esta pesadilla termine. Lo más triste es que, de alguna manera, ya ganaron. Cuando todo esto acabe, estaré tan aliviado de poder retomar mi vida que probablemente no me importará el daño que me dejaron. La ansiedad paralizante, la pérdida de amistades y de propósito, me aplastaron el alma. No he sentido verdadera felicidad en meses. Mi carrera, mis relaciones y mi fe en el ejército de los Estados Unidos quedaron destruidas. Pero no puedo irme, si renuncio, pierdo mis beneficios de jubilación. Así funciona el sistema de justicia militar que, según ellos, no es parcial. Actualización 1. Hola, Reddit. Estoy de nuevo por aquí para contarles algo bueno, los cargos han sido desestimados. Primero que nada, quiero agradecer a esta comunidad. En diciembre,
Cuando publiqué mi historia original, estaba al borde del colapso. Mi vida se desmoronaba y tenía pensamientos oscuros sobre mi vida. Me sentía completamente solo, sin nadie a quien acudir. Pero el apoyo que recibí aquí fue abrumador. Muchos me escribieron en privado para ofrecer ayuda, compartir experiencias o simplemente escucharme. Honestamente, creo que publicar en este subforo de Reddit me salvó la vida. Hubo un usuario en particular que marcó la diferencia. Me contactó por mensaje directo y me contó que había pasado por algo muy similar recientemente. Fue tan amable que incluso me dio su nombre real, y al buscarlo en Google, encontré su caso de agresión. Me dio su número y hablamos durante horas. Gracias a él terminé contratando al mismo abogado, Isabel Moreno. Si alguien se encuentra en una situación como la mía o conoce a alguien que lo esté, la recomiendo al 100%. El enlace a su página web está en la descripción. La cantidad de sexismo y discriminación que experimenté en todo este proceso es indescriptible. El ejército de los Estados Unidos, en su intento de mostrar tolerancia cero hacia las agresiones, ha creado un sistema que prácticamente concede a las mujeres una carta de salida gratuita de la cárcel, sin importar lo absurdas que sean las acusaciones. Mi acusadora fue protegida a toda costa. Mientras tanto, los investigadores destruyeron mi vida. Entrevistaron a compañeros, conocidos, exnovias, amigos, a cualquiera que pudiera ayudarles a confirmar mi supuesta culpabilidad. Recuerdo que, cuando me informaron de la acusación, me dijeron que su trabajo era buscar la verdad y entregar los hechos a la justicia militar para que tomaran una decisión. Pero la verdad es que nunca buscaron justicia. Solo buscaban un culpable, y desde el primer día, ya habían decidido que ese sería yo. Cuando recibí los resultados del informe de investigación, lo primero que me llamó la atención fue lo obvio: los investigadores nunca entrevistaron a ninguno de los amigos, familiares, compañeros de trabajo o exparejas de la supuesta víctima. Ni uno solo. Nunca intentaron verificar la validez de sus afirmaciones. Ella había contado su historia a por lo menos una docena de personas, incluyendo a su cadena de mando, y ninguna de ellas fue entrevistada. En lugar de eso, vinieron por mí desde todos los ángulos imaginables, hablando con personas que no veía ni trataba desde hacía años. La triste verdad es que, si hubieran investigado mínimamente sus reclamos absurdos, habrían descubierto la verdad en cuestión de días. Pero no lo hicieron. El proceso se extendió durante un año entero simplemente porque nadie se molestó en confirmar un solo detalle de su historia. Como ejemplo, ella afirmó que no podía recordar con exactitud dónde ocurrió la supuesta agresión, pero también dijo haber usado una aplicación de transporte para ir desde mi casa hasta la suya. Esas dos declaraciones se contradicen por completo. Aún así, nadie le pidió mostrar los recibos de la aplicación, ni se contactó con la empresa para verificar el viaje. ¿Cómo es posible que algo tan simple pasara por alto? Si lo hubieran hecho, toda su historia se habría derrumbado de inmediato. Fue absolutamente frustrante, una muestra del nivel de negligencia con el que manejaron mi caso. Mientras tanto, los investigadores entrevistaron a cualquier persona que tuviera la más mínima conexión conmigo, buscando desesperadamente a alguien que dijera algo que confirmara su narrativa. Sus palabras textuales, cuando interrogaron a uno de mis amigos, fueron: «Queremos saber si alguna vez te habló de lo que él hizo». En cambio, no entrevistaron a un solo amigo de ella para comprobar si les había confiado algo o si había mencionado alguna de sus mentiras. ¿Cómo no llamar a eso discriminación? Después de un año entero de silencio bajo la retención administrativa, me informaron que la justicia militar consideraba que había suficiente causa probable para acusarme de la agresión y de otros supuestos delitos menores asociados. Así que procedimos a la audiencia del artículo 32. La sala estaba casi vacía por las restricciones sanitarias. La mayoría participaba por videoconferencia. Las voces llegaban con un eco metálico, como si todo ocurriera dentro de una caja cerrada. Yo estaba sentado con las manos entrelazadas, intentando ocultar el temblor. La fiscalía comenzó su presentación, pasando papeles y haciendo pausas innecesarias, como si intentaran darle peso a algo que ni ellos mismos creían del todo. Recuerdo mirar la pantalla. El rostro de mi abogada, Isabel, aparecía sereno, firme, sin una sola duda. No habló de inmediato. Escuchó, observó. Y en ese silencio, supe que algo iba a cambiar. Para quienes no estén familiarizados, el artículo 32 es una especie de prejuicio militar, donde un oficial neutral evalúa los cargos y decide si son lo suficientemente válidos para proceder a corte marcial. Como yo me había negado a hablar con las fuerzas del orden sin un abogado, esa audiencia fue mi primera oportunidad de refutar formalmente las acusaciones y presentar pruebas en mi defensa. El trabajo del oficial es escuchar ambos lados y determinar si el caso tiene mérito para avanzar. Debido a la pandemia, solo unas pocas personas estaban físicamente presentes, casi todo se realizó por videoconferencia.
La fiscalía intentó justificar su caso con argumentos vacíos, titubeos y silencios incómodos mientras revolvían papeles buscando respuestas a las preguntas del oficial. Era evidente que no estaban preparados. Pero cuando llegó el turno de Isabel, todo cambió. Habló con una claridad y firmeza que desmanteló el caso en cuestión de minutos, sin necesidad de notas ni referencias. Verla exponer, segura y precisa, fue impactante. Yo, sentado frente a la cámara, no podía apartar la mirada. Estaba siendo acusado de un crimen que podía destruir mi vida y aún así, tenía una sonrisa contenida al verla desmontar, una por una, todas las acusaciones. Una cosa es oír que alguien es bueno en su trabajo, pero otra muy distinta es presenciarlo en tiempo real. Fue impresionante, por decirlo menos. Un par de semanas después de que terminó la audiencia del artículo 32, recibimos el informe del oficial encargado. Mi parte favorita fue una línea escrita por la misma oficial, una mujer, que decía: este caso apenas cumple con el requisito mínimo para ser considerado como causa probable, pero probablemente no lo haría si hubiera sido posible interrogar a la víctima y a los testigos. En pocas palabras, eso significa que el caso solo avanzó porque, según las reglas, basta con que el acusador parezca creíble. No necesitan pruebas sólidas ni testigos, solo que su historia suene posible. En mi situación, la oficial dejó claro que el expediente apenas cumplía con ese requisito, pero que no habría resistido si mi abogada hubiera podido interrogar a la denunciante o a los testigos. Dicho de otro modo, un simple interrogatorio habría bastado para derrumbar toda su historia. Más adelante, en el mismo informe, la oficial incluso escribió que no creía en las acusaciones, que había contradicciones en su relato y que, además, la denunciante se benefició directamente con la acusación, lo que ponía seriamente en duda su credibilidad. Por si fuera poco, la justicia militar y los investigadores nunca probaron siquiera que tuvieran jurisdicción legal para procesarme. Un año completo de infierno y ni siquiera se aseguraron de tener el derecho de hacerlo. Algunos genios, sin duda, en la oficina legal. Tras la publicación del informe, este subió por la cadena de mando. Casi 2 meses después, recibí una llamada de Isabel. Todos los cargos habían sido desestimados. Colgué el teléfono y me quedé quieto, con el aparato aún en la mano. No lloré. No grité. Ni siquiera sentí alivio inmediato. Simplemente miré la pantalla apagada, esperando algo. Luego me senté frente a la mesa, apoyé los codos y cerré los ojos. La habitación estaba en completo silencio, pero dentro de mí todo seguía corriendo. No sabía si reír, caer al suelo o quedarme ahí inmóvil, tratando de asimilar que la pesadilla había terminado. Poco después recibí una carta elegante, firmada por un general. En resumen, decía que el caso estaba cerrado y que debía seguir con mi vida. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo eso. Pero la verdad es que no ha terminado. No para mí. Con el tiempo, el miedo y la ansiedad de sentirme indefenso se transformaron en algo peor, ira pura. Ira por la injusticia, por el silencio, por la impunidad. Ella no ha enfrentado ninguna consecuencia. Y probablemente nunca lo hará. La frase que más escucho ahora de quienes conocen la historia es: solo sigue adelante. Pero no puedo. Antes, me quedaba despierto por las noches temiendo ir a prisión por algo que no hice, imaginando cómo perdería todo lo que había construido por la palabra de una mujer desesperada por salvar su propia carrera. Ahora, me quedo despierto sabiendo que ella obtuvo todo lo que quería, que todavía usa el mismo uniforme que yo, que puede caminar por los mismos pasillos sabiendo que ganó. Estoy considerando presentar una demanda civil por difamación y calumnia. Sus acciones me costaron una cantidad enorme de dinero, destruyeron mi reputación y afectaron gravemente mi salud mental y mis relaciones personales. Y lo peor de todo es que el ejército no tiene un mecanismo para borrar los cargos falsos. Por el resto de mi vida, cada vez que un empleador revise mis antecedentes, verá un arresto y un cargo de agresión en mi registro. Aunque fui absuelto, ese manchón nunca desaparecerá. Es el recuerdo permanente de cómo una mentira puede destrozarte por completo y aún así, dejar a tu verdugo libre. Parte de mí se siente decepcionado de que el caso no haya llegado a corte marcial. Mi abogada también lo estaba. Teníamos tanta evidencia que demostraba mi inocencia, lo cual es poco común en casos de agresión sexual, que ella estaba ansiosa por verla en el estrado y confrontarla con todas sus mentiras, una por una. Los cargos fueron desestimados, sí, pero sin perjuicio, lo que significa que aún podrían reabrir el caso si lo desearan. No fue una admisión de mi inocencia, fue una admisión de que sabían que no podían ganar con el caso débil que habían armado. Probar su mentira ante un juez, verla caer en sus contradicciones, eso me habría hecho sentir verdaderamente exonerado. En cambio, lo único que siento ahora es enojo. Si alguien tiene conocimientos legales o puede recomendarme un abogado civil especializado en difamación, agradecería cualquier orientación.
Mi acusadora y yo seguimos siendo militares, pero ahora estamos destinados en diferentes estados. Ni siquiera estoy seguro de dónde debería presentar la demanda, en el estado donde se hizo la acusación, en el que resido actualmente, o en el que vive ella. No quiero adelantar demasiado, pero puedo demostrar que mintió bajo juramento y que, en el proceso, cometió un delito grave. Hizo declaraciones juradas ante un juez que fueron completamente falsas, y tengo pruebas contundentes de ello. Todo ese material estaba preparado para presentarse en corte marcial, estábamos listos para desenmascararla frente a todos. Espero que ese mismo apalancamiento pueda servir en una demanda civil, porque si el ejército llegara a descubrir la magnitud de sus mentiras, ella sería dada de baja y podría terminar en prisión. Solo quiero justicia. Y si alguno de ustedes quiere acompañarme en este proceso, son bienvenidos a hacerlo. Actualización final. Hola, Reddit. Después de mucho tiempo, les traigo el cierre de esta historia. Muchos me habían preguntado cómo estaba todo y si algo había cambiado, así que quería contarles lo que finalmente ocurrió. Meses después de que los cargos fueran desestimados, Isabel y yo decidimos que no podía dejar las cosas así. Con todo el material que habíamos reunido, teníamos un caso sólido para presentar una demanda civil por difamación. Ella fue quien insistió en hacerlo correctamente, nada de impulsos, nada de venganza, solo justicia. Recopilamos cada documento, cada contradicción, cada correo y testimonio. Era abrumador volver a leer todo, pero también era necesario. Esta vez, el caso estaría en manos de un tribunal civil, no militar. La demanda se presentó oficialmente 3 meses después. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio, sentí algo parecido a la calma. No era paz, pero sí una especie de alivio. Iba a tener, al fin, la oportunidad de enfrentarla frente a frente, sin filtros ni protocolos. El día de la audiencia, ella llegó acompañada de su abogado, un hombre de traje oscuro que se notaba nervioso. Su estrategia era clara, no negar los hechos, sino justificar lo ocurrido. Intentó minimizar todo alegando que su clienta había atravesado un periodo de estrés extremo dentro del entorno militar. Dijo que, por miedo a perder su carrera y bajo una presión constante, actuó de forma irracional y terminó confundiendo situaciones. Afirmó que, desde entonces, estaba en tratamiento psicológico y que nunca había tenido intención de dañar a nadie. Isabel escuchó todo en silencio, sin moverse. Cuando fue su turno, se levantó con la serenidad de quien conoce cada detalle del caso. Su exposición fue precisa, contundente. Presentó mensajes, informes, documentos oficiales y extractos de su propio expediente militar que demostraban que la acusadora no solo había mentido, sino que había actuado con premeditación. Mostró fechas, contradicciones y documentos que evidenciaban cómo su versión había cambiado varias veces durante la investigación, hasta volverse completamente inconsistente días antes de presentar la denuncia. El abogado rival intentó objetar varias veces, pero el juez lo interrumpió. Isabel no levantó la voz ni buscó dramatismo. Hablaba con seguridad y respeto, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Fue una demolición limpia y elegante. Cuando el juez pidió un receso, supe que el caso estaba prácticamente decidido. 1 hora después, regresaron con el veredicto, el tribunal falló a mi favor. El juez fue claro al decir que las pruebas demostraban una conducta intencionada y manipuladora por parte de la acusada. Ordenó una compensación económica significativa y lo más importante, remitió el caso al Departamento de Asuntos Internos del Ejército para que se revisara su historial disciplinario. Semanas más tarde supe, por un conocido, que había sido dada de baja deshonrosamente. Perdió su rango, su jubilación y cualquier posibilidad de volver a servir. Pero lo peor para ella fue que todo salió a la luz. Dentro del entorno militar, su nombre quedó manchado para siempre, y entre la gente que la conocía, su reputación se derrumbó. Muchos que alguna vez la consideraron una compañera o una amiga se alejaron sin mirar atrás. Su vida entera se vino abajo con la misma rapidez con la que había construido sus mentiras. Esta vez no sentí rabia ni euforia, sino una profunda satisfacción. No por su caída, sino por saber que se había hecho justicia. Después de todo lo que me arrebató, no estaba mal sentirme en paz sabiendo que la verdad finalmente había ganado. Si cualquier otra persona hubiera hecho lo que ella hizo, habría terminado igual. Era lo justo. Tiempo después, invité a Isabel a cenar como agradecimiento. No fue una cita ni nada parecido, solo una forma de reconocer lo que había hecho por mí. Hablamos de todo lo que pasó, de lo que se perdió y de lo que se aprendió. Ella me dijo algo que nunca olvidé. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, deja huellas más profundas que el daño. Hoy sigo en servicio, retomando mi carrera poco a poco. No soy el mismo de antes, pero aprendí a vivir con lo que quedó. Ya no cargo con miedo ni con ira, solo con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito,
Por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.